Hola, ¿qué tal amigos de Rompiéndola en Canadá? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hacer esta entrevista a una organización aquí en Toronto, quienes se dedican a la creación y apoyo a trabajadores independientemente del estatus migratorio que tengan en este país. Y para esto estamos con Verónica Zaragoza. Verónica, muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de qué es lo que hace esta organización? Claro que sí, Arturo. Muchas gracias por estar aquí, gracias por dar su tiempo. Quiero presentarme primero que nada. Yo me llamo Verónica Zaragoza, yo soy organizadora en Workers Action Center. La traducción en español es el Centro de Trabajadores. Yo específicamente mi trabajo es, como lo dice, organizar a la comunidad latinoamericana que llegan a Toronto, específicamente en esta ciudad, a trabajar. Y sí, mi trabajo es ayudarles. También hacemos talleres educativos para que los trabajadores conozcan de sus derechos básicos laborales y también sepan cómo defenderse en caso de que tengan algún problema laboral. 100% del trabajo que hago lo hago específicamente con trabajadores indocumentados, trabajadores que no tienen un permiso de trabajo vigente, trabajadores que trabajan en efectivo. Y bueno, cómo estos trabajadores confrontan todos los días problemas laborales en este país y cómo muchos factores afectan y bueno, se confabulan para que ellos puedan sufrir algunas situaciones y problemas laborales. Entonces nosotros estamos aquí en esta organización. Aparte de todo este trabajo que yo hago, tenemos una campaña que se llama Decent Work. La traducción en español es trabajo digno, que es luchar por mejores condiciones laborales para todos los trabajadores aquí en Ontario, Canadá. ¿Y qué tan común es encontrar trabajadores que sufren de abuso, que no les pagan, como tú mencionas? ¿Qué tan común es esto? O que están en condiciones malas de trabajo, ¿no? Híjole, desafortunadamente súper común. Porque hay muchos factores que en los últimos años han cambiado mucho en este país y yo creo que alrededor de todo el mundo. Uno es el sistema capitalista, otro es la pandemia. La pandemia vino a, yo sí creo, a empeorar la situación migratoria y la situación de las condiciones laborales en este país. Tenemos que ahora se ha incrementado la migración de mucha gente latinoamericana aquí al país, entonces han llegado a trabajar muchos y muchas de estas personas no conociendo sus derechos básicos laborales, entonces con la necesidad de encontrar un trabajo para poder pagar sus gastos de vivienda, que por cierto es muy caro aquí en Toronto. Entonces con esas ganas de sobrevivir y de tener para pagar sus cuentas, les ha tocado aceptar las condiciones laborales, no importando incluso muchas veces de estas ocasiones que ni siquiera les pagan el salario mínimo, ¿no? Entonces llegan todas estas personas aquí y sin saber sus derechos laborales, ni siquiera saber cuánto es el salario mínimo, y aceptan a lo mejor que les paguen hasta $10 por hora, aceptan que no les paguen, ninguna prestación laboral, vacaciones, nada, ¿no? Entonces, tiempo extra, los días festivos. Entonces pasan todas estas situaciones y aceptan estas condiciones laborales, desafortunadamente. Entonces es como una dinámica de explotación laboral que se han dado siempre, desafortunadamente ha sido siempre, pero yo sí creo que se ha incrementado en nuestra comunidad en los recientes años, ¿no? Y vienen obviamente de varios países de Latinoamérica, no nada más sí. México, pero ¿cuáles son los más comunes? Los más comunes, por lo menos que yo recibo aquí en la organización, primero sí, mexicanos y mexicanas. El segundo podríamos hablar de gente colombianos, salvadoreños, últimamente ecuatorianos. Son las comunidades que más recibimos aquí. Sí, México por la facilidad de que no hay visas y la cercanía, ¿no? Exactamente, yo sí creo que obviamente el que no nos pida nuestros visas hace la diferencia con respecto a todos los países latinoamericanos, entonces hace mucho más accesible que la gente de México migre a Canadá. Y también obviamente pues lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos, como es mucho más difícil y más peligroso para nuestros paisanos y paisanas cruzar las fronteras. Es mucho más peligroso cruzar una frontera con Estados Unidos que sacar un ETA y venir para acá, ¿no? Pero ¿cuál es tu recomendación para justamente antes de llegar a este problema poder resolverlo desde antes? O sea, ¿tú recomiendas que la persona obviamente se investigue primero, trate de venir con un permiso? Yo creo que
Sí, Arturo, yo creo que definitivamente hace la diferencia el hecho de que las personas pudiesen investigar ciertos programas donde pudiesen venir en otras circunstancias, pero también creo que para muchas personas es completamente inaccesible aplicar esos programas. Yo sí quiero la verdad hacer un llamado en esto, que nosotros en este país hemos estado luchando por años y años para que el gobierno finalmente cree programas de regularización y ha creado algunos pathways, pero desafortunadamente es muy pocas las personas que pueden acceder y aplicar a estos programas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes un programa incluyente migratorio? Pues pasa esto. Pasa que mucha gente no encuentra accesibilidad para poder aplicar esos programas, entonces no les queda otra más que emigrar como una persona con un estatus de visitante o de turista, y llegan acá y viendo que pueden encontrar mejores oportunidades económicas, de seguridad y otras circunstancias, terminan quedándose acá, ¿no? Entonces, es por eso que una de las otras cosas que nosotros aquí promovemos mucho en el centro, aparte de las condiciones laborales también, es que la situación migratoria de los inmigrantes en este país también es la columna vertebral para que esta explotación laboral también termine. Si la gente pudiese tener acceso a aplicar una residencia permanente, a un permiso de trabajo abierto, las personas podrían sentirse más cobijadas por la ley, porque otras cosas es que la gente que llega acá piensa que si un empleado no le quiere pagar su salario, está en lo correcto y es legal porque no tiene un permiso de trabajo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que educar a la gente cuando llega acá también, ¿no? No importa tu estatus legal, no importa si tienes un permiso de trabajo vigente, tú tienes derechos en este país y tienes derecho a reclamar, por ejemplo, si tu salario no ha sido pagado, tu overtime, que son el salario extra, los días festivos, las vacaciones. Esos son derechos que todos los trabajadores tienen acá. Y por ejemplo, en cuestiones cuando la gente que ya está aquí desafortunadamente perdió su estatus o no pudo conseguir un permiso de trabajo, en cuestión, por ejemplo, de la salud, de lo que normalmente alguien con estatus tiene acceso, ellos qué tanto beneficio pueden tener de eso, o no tienen de plano ningún beneficio con respecto, por ejemplo, ir al médico o a una operación o ese tipo de cosas. Fíjate que desafortunadamente esa es otra cosa, con barreras con las que lidia la gente que no tiene estatus en este país. Cuando la pandemia empezó, mandaron un memorándum a nivel federal donde a ninguna persona, independientemente de su estatus legal o no, tendría que ser atendido en todos los hospitales. Bajo este mandato se supondría que todas las personas con o sin estatus, con o sin OHIP, tendrían que ser recibidas en los hospitales. Pero era para COVID. Era para el COVID, y te digo que hasta el momento todavía está. O sea, no ha habido nada que no lo han refutado todavía. O sea, no ha habido un pronunciamiento donde digan ya no es más funcionable. Sin embargo, te puedo decir que yo aquí en el centro también he recibido muchas personas, obviamente buscando acceso a la salud. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos aquí en la organización varios lugares donde reciben a las personas sin estatus, clínicas. Lo único que tienes que sí es pagar tus medicamentos, pero en realidad acceso a salud, afortunadamente todavía tenemos algunos lugares, no como quisiéramos. Obviamente todavía hay una brecha muy importante en servicios para personas indocumentadas, pero sí hay clínicas que les brindan servicios. Si tú vas a un hospital sí te atienden. El problema es que a veces te quieren cobrar el servicio, porque no es que no te atienden, pero te cobran los servicios. Entonces también hay un colectivo que se llama Health for All, que está conformado por médicos, está conformado por enfermeras, por personas que trabajan en todo el sector salud, y estas personas están luchando precisamente para que las personas sin estatus tengan acceso a la salud. Incluso cuando les cobran las cuentas de los hospitales, les ayudan y les asesoran para que les puedan ser condonadas las cuentas. Entonces sí, también estamos encontrando algunas organizaciones que apoyan en ese sentido a las personas sin estatus, pero falta todavía mucho más. Recientemente hicieron una manifestación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que estaban pidiendo ahí específicamente en ese tipo de eventos que han hecho como esta última manifestación? Sí, hemos hecho bastante. En realidad nosotros tenemos años trabajando en la campaña y hacemos acciones, demostraciones. Tuvimos una en septiembre 18 donde asistieron más de 3,000 personas, que
estamos pidiendo que se regularice a las personas que no tienen un estatus migratorio acá, a las personas que ya han estado aquí por años, a las personas que han llegado, que también se les regularice a los estudiantes internacionales, también a todas las personas que llegan aquí con programas temporales, como son los granjeros. Entonces, tuvimos esa demostración. También fuimos a Ottawa hace 15 días, donde fuimos a encontrarnos con el ministro de Migración. Ahí en esa reunión estuvimos 150 personas indocumentadas y personas aliados, activistas, organizadores, reunidos ahí pidiéndole al primer ministro que realice finalmente la promesa del primer ministro de regularizar a todos los inmigrantes, a toda la gente indocumentada que está en este país, ¿no? Entonces estuvimos pidiéndole, hablaron más de 15 personas indocumentadas, de todas sus experiencias, cómo ha afectado su vida, todas las barreras que confrontan en este país siendo personas indocumentadas. Le dijeron cara a cara al ministro de Inmigración por qué el aplicar a una residencia permanente debe ser ahora, que cómo se deben de crear programas donde finalmente podamos resolver esta regularización, que sea sí, y sobre todo que no excluya a nadie. Porque se han hecho, por ejemplo, si ya nos decía, es que si hemos hecho programas, sí, se han hecho algunos programas, algunos pathways, que le llaman ellos, para regularizar a ciertos sectores, pero también han sido muy excluyentes, ¿no? O sea, hacen un pathway que pueden regularizarse, no sé, construcción, y solamente del 100% de las personas que trabajan en construcción solo pueden aplicar 10 o 5%. Igual pasó con las caregivers. Igual aplicaron muchísima gente, mucha gente se quedó fuera, cerraron el programa el mismo día que lo lanzaron. O sea, hay muchas esas situaciones que pasan dentro de los pathways que hacen migración. Entonces fue como muy clara la demanda que tuvimos ese día, decirle al ministro de Migración y al primer ministro que cumplan su promesa en regularizar a las personas indocumentadas para que hagan un programa inclusivo sin ninguna demora, que lo hagan ya de una manera rápida, para que puedan cambiar la vida de miles y millones de personas que viven en este país. Sí, porque ha sido parte de sus programas, ¿no? Ha sido parte de los programas que ellos han mencionado. Pero, por ejemplo, viendo las cosas desde el punto de vista, no sé, también del gobierno, neutro, ¿cómo, por ejemplo, o sea, es regularizar a la gente que está aquí, pero cómo también no incentivar a la gente que venga y lo haga de manera ilegal? O sea, por si sabiendo que pueden tener, por ejemplo, algún beneficio de eso. O sea, ¿cómo poder evitar, cómo poder también educar a las personas de que la cosa no es fácil, si vienes de manera irregular? Pues no es fácil porque para empezar no puedes salir y entrar al país como tener esa libertad, ¿no? Lo que bien mencionamos también, o sea, la parte de la salud, ese tipo de cosas. Cómo también, al mismo tiempo, tratar de atacar el problema desde la raíz, de que la gente no venga de esa forma, porque al final del día no tienen la libertad como tal de que esa supuestamente a lo que se viene, ¿no? Claro, sí. Mira, para empezar, yo te diré que nosotros no manejamos la palabra ilegal, lo manejamos como irregular, ¿no? Okay. Porque yo creo que hay bastante estigmatización con la palabra de ilegal. Vamos a decir que vienen irregular. Tendríamos que analizar el problema de raíz, porque la primera pregunta yo no se lo haría a la gente que viene así. Yo la pregunta se lo haría a los gobiernos. ¿Por qué nuestra gente está migrando para acá? ¿Por qué un país como Canadá, un país como Estados Unidos, que van a nuestros países a sacar y abusar de los recursos naturales de nuestros países, cómo afecta la economía de nuestros países tanto que nos hacen migrar? Yo creo honestamente que nadie, o sea, por su propia voluntad, a mí no me gustaría haber emigrado a un país donde 6 meses del año está completamente helado, ¿me entiendes? O un país donde yo tengo que gastar de mi vida no sé cuántos años para aprender el idioma. Yo no creo que la gente elija, por lo menos no creo que la mayoría de la gente que elija, la mayoría de la gente viene acá por necesidades específicas de sobrevivencia. Entonces, si en realidad vamos a analizar el tema de la migración, pues tenemos que empezar de que somos parte de un sistema capitalista que ha movilizado a la gente a migrar a países donde tienen más dinero y más posibilidades para venir acá. Y otra cosa, ¿cómo se beneficia Canadá, por ejemplo, y Estados Unidos y otros países en el mundo por la migración de nosotros?
Vamos a ser sinceros, nosotros venimos acá a hacer el trabajo que mucha gente no quiere hacer. Sí, es algo que se necesita. Y aparte, la gente viene acá, no es que vengan a vivir en la gloria, la gente que vive acá viene a trabajar en condiciones laborales que no lo hace mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la pandemia, por ejemplo? En la pandemia, mientras la mayoría de las personas que tenían una residencia permanente podrían aplicar a beneficios del gobierno y poder tener la opción de quedarse en su casa, que eso no está mal, eso es un derecho que cualquier humano debería tener en la vida, ¿no? Y cuidar su vida, la salud de su familia. ¿Qué pasó con la gente que no tenía papeles? No tuvieron opciones. Tenían que sobrevivir, tenían que trabajar porque no tenían ninguna opción para poder aplicar a ninguna ayuda del gobierno, ¿no? Entonces, son situaciones y análisis que yo creo que se tienen que hacer antes de cuestionar a la gente que viene para acá. Yo no creo que sea la gente ni la responsabilidad de la gente hacerlo. Yo creo que le compete a los gobiernos solucionar los problemas de raíz, y la raíz es esa. La raíz es un sistema capitalista que ha oprimido por décadas a nosotros, ¿no? A las personas que somos parte del sistema. Entonces estaríamos hablando de cosas como la pobreza, como la explotación de los medios naturales y medio ambiente de nuestros países por otros países ricos y muchas cosas más. Entonces sí, yo creo que es fundamental, si queremos atacar el problema de raíz, primero que nada sería exigirles a nuestros gobiernos, que son realmente los que tienen el poder de poder cambiar las situaciones y las leyes de este país, tanto como también de México, de cambiar las condiciones de los contratos, por ejemplo, de los jornaleros, de los granjeros. Las situaciones y las condiciones en que firman esos contratos son completamente a veces irregulares e injustas. Por eso fue que también en la pandemia murieron muchos granjeros, como saben, todo el mundo lo supieron públicamente. Todos los granjeros que murieron en la pandemia fueron por circunstancias completamente negligentes y de explotación laboral, donde se quedaban en un cuarto 30 jornaleros y se contagiaron de COVID y murieron, ¿no? Claro, sí, eso fue muy sonado, y aparte es la realidad. Así es como viven, sobre todo en ese sector, como dices tú, de jornaleros, son los que sufren la mayor parte del abuso, incluso viniendo con un permiso de trabajo, ¿no? Sí, o sea, no nada más es la gente que no tiene estatus, sino también las condiciones en que llega la gente que, aún teniendo un permiso temporal de trabajo, las condiciones laborales son completamente difíciles, ¿no? Y esas son de las cosas que hemos tratado aquí en el centro. Estas situaciones de los trabajadores y cómo están luchando por sobrevivir en un país donde muy pocos se preocupan por ellos y no se les da voz. Por eso de verdad agradezco mucho tu espacio y el espacio que mucha gente da, aliados, activistas, a difundir nuestras campañas, a difundir, por ejemplo, las peticiones que tenemos online para que la gente regularice sus estatus, que estamos, por ejemplo, Migrant Rights Networks, que es otra organización que está difundiendo la campaña de Status for All. Tenemos una petición abierta que pueden buscar en el sitio web de Migrant Rights Networks, así lo pueden encontrar, y tenemos una petición para solicitarle al primer ministro y a los miembros parlamentarios de que creen este programa de regularización para más de 1.7 millones de personas indocumentadas. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno para ese tipo de peticiones? Fíjate que en la reunión que tuvimos en Ottawa, que acabamos de pasar con el primer ministro, él nos decía que sí están trabajando en eso. Él nos dijo, no puedo hacer ningún anuncio en este momento, porque obviamente para que ellos puedan hacer un anuncio tiene que ser obviamente consultado con los miembros parlamentarios, con el gabinete y todo. Entonces no puedo hacer ningún anuncio, pero de verdad nosotros estamos con una esperanza muy grande que el próximo año haga un anuncio acerca de programas de regularización. Pero todo esto ha sido y se ha logrado gracias al apoyo de la gente, gracias a esta presión que ha habido a través de las acciones, demostraciones en las calles y también a las peticiones online como esta que tenemos. Bueno, pues ya escucharon, se pueden acercar a este tipo de organizaciones como Workers Action Center, sobre todo para que conozcan los derechos que tienen independientemente del estatus migratorio. Nosotros nunca vamos a fomentar obviamente que vengan de una manera regular, porque, o sea, si hay caminos, hay programas para que lo puedan hacer de una manera regular. Pero si ya es su situación, también tienen que saber que están pues protegidos por las propias leyes, ¿no? Claro, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, no es que la gente también decida venir de una manera regular, sino que a veces no toda la gente tiene la misma accesibilidad para poder acceder a esos programas de eso, ¿no? Y aparte hay mucha gente que llega acá y ni siquiera sabe. Entonces llegan aquí
y es muy importante que den con la gente correcta para que puedan informarse de una manera mucho más segura. Sí, cuando vean algo que es demasiado cierto para ser real, probablemente no lo sea, ¿no? Entonces, exactamente. A veces también juegan, bueno, no a veces, pasa todo el tiempo que juegan con la esperanza y los sueños de las personas. Exacto. Y es cuando muchas compañías, sobre todo las que están fuera de Canadá, no, también aquí existe, pero sobre todo las que están fuera de Canadá, exactamente, son las que abusan de esto y les cobran por permisos a la gente, etcétera. Falsos, cuando la gente viene, ¿no? Y con falsas promesas, e incluso les quitan lo poco dinero que tienen. Exactamente. Pero es importante que también ustedes, a medida de lo posible, se investiguen, se acerquen. Recuerden que la única fuente oficial es la página del gobierno. Realmente ninguna agencia que esté fuera, que les quiera cobrar, que les quiera prometer un permiso, acérquense a la página del gobierno. La gente que busca LMIAs, nosotros siempre lo damos en las asesorías. La mejor forma o la única forma que yo puedo recomendar es a través de la página de JobBank, porque ahí tenemos la certeza que efectivamente la LMIA es real y está aprobada y está verificada por el gobierno, ¿no? Que es el propio gobierno quien está mencionando eso en la página. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, nada, gracias Arturo, gracias por dar este espacio y decirle a la gente que si se puede aliar a nuestras campañas de Decent Work and Decent Health, pueden encontrarlo en las páginas de Facebook, por Google, por cualquier página sitio web. También mi Grand Ride Network, si quieren saber más información acerca de la campaña de Status for All. Nosotros, en cuanto sepamos alguna noticia acerca del programa de regularización para las personas, vamos a hacerlo muy público. Vamos a lanzar toda la información a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y los sitios web, para hacerles saber a la gente todo esto, ¿no? Que tengan el derecho de poder cambiar sus vidas y regularizar su estatus en este país, porque son personas que vienen a trabajar de una manera honrada y digna, entonces merecen tener los mismos derechos que cualquier otra persona en este país. Gracias. Ok, ¿y físicamente están ubicados nada más aquí en Toronto o tienen alguna otra sede? Nosotros aquí estamos solo en Toronto, estamos en el 720 de Spadina, se llama Centro de Trabajadores. Tenemos una línea en español para todas las personas que quieran acceder a ella. El teléfono aquí de la organización es 416-531-0778. Tenemos una línea que hablamos en español si tienen alguna duda con respecto a cosas laborales. Pueden contactarlo directamente aquí en el 720 de Spadina Avenue. Sí, Avenue, ¿verdad? Sí, Avenue. O en el teléfono que... O en el teléfono sí que tenemos personas que contestan el teléfono tomando los casos. Entonces, si tienen alguna duda, con gusto aquí estamos para ayudarles, y también si se quieren aliar a nuestras campañas de trabajo digno, para mejorar las condiciones laborales de los inmigrantes y de todos los trabajadores en este país, pueden hacerlo. También unirse a la campaña de Estatus para Todos. Muy pronto esperemos tener buenas noticias con el programa de regularización. Muchísimas gracias, pues ya escucharon, muchísima gente seguramente se va a beneficiar de esto, y gente que sobre todo a lo mejor no sabía que existían organizaciones como ustedes. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Rompiéndola en Canadá.